Empecemos. Listo, empecemos. Bueno, Colette, Pablo, muchas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros. Cerrando el mes de la salud mental, nos pareció importante cerrar el mes con un en vivo para que las personas que tengan preguntas, inquietudes, comentarios y nos ayuden, nos quieran ayudar a nutrir la conversación, bienvenidos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo a quienes nos ven y a Colette y a Pablo que nos acompañan hoy. Pablo como parte del equipo de Insight, desde donde estamos haciendo el en vivo, y Colette, nuestra invitada especial, experta en temas financieros, en manejo de finanzas personales. Entonces, pues Col, muchísimas gracias por nuevamente por segunda vez participar en nuestra conversación. No, pues a ti y a todo tu equipo y a toda la audiencia por participar y por, como decíamos, es algo bien importante, en especial en este mes, y con todo esto, no dejar que se cerrara, ¿no? Hoy 31 cerrarlo, pero hablando de esta importancia de lo que es el Mental Health Awareness o el mes de conciencia hacia la salud mental. Y creo que pues uniendo fuerzas, como lo hicimos la vez pasada, empezando todo este tema de lo que fue COVID, y en este momento es muy oportuno que sigamos ayudando y aportando en lo que se pueda. Muchas gracias. Sí, bueno, como siempre... Dale, perdón. Quería mencionar que me parece importante este espacio, digamos que pensando un poco en el contexto en el que estamos en este momento, como lo decías, Coleta, hace un momento, digamos que en un primer momento tuvimos un espacio de encuentro alrededor de todo el panorama que se estaba viviendo y pues hablar de algunas cositas referentes pues a los temas como experticia de cada uno, pero pues muy en el contexto de lo que estaba ocurriendo y pues obviamente en este momento con todos los cambios que ha implicado el último año y medio, pues creo que vale la pena también tener un espacio de esta índole, ¿no? Así es. Y bueno, como siempre tenemos unos temas generales de los que vamos a hablar, pero cualquier participación es bienvenida, cualquier pregunta la iremos resolviendo en el camino. Nuestro objetivo siempre al hacer estos en vivos, nuestras publicaciones desde Insight, nuestras redes sociales, no es, digamos, pensar que tenemos la verdad absoluta, sino compartir un poco del conocimiento que tenemos, desde el ejercicio que a diario estamos haciendo. Y precisamente por esa razón invitamos a Colette el día de hoy, porque la salud mental y la economía, el manejo de la economía personal, son dos temas de altísima relevancia y que nadie nos enseña. El otro día veía una publicación en alguna red social, no me acuerdo en cuál, que decía, ¿qué nos enseñaron en el colegio? ¿De qué se acuerdan? Trinomio cuadrado perfecto y la mitad de sinónimos, antónimos y cualquier otra cosa. ¿Qué sería importante que nos hubieran enseñado? Manejo de emociones, economía, manejo de la economía personal, cómo relacionarnos mejor, bueno, una cantidad de cosas que realmente nadie nos enseña, nadie nos prepara para eso y son fundamentales en nuestra vida y que siempre están en constante relación. Entonces, si estoy afectado económicamente, estoy afectado emocionalmente y viceversa. Si estoy afectado emocionalmente, seguramente los demás ámbitos de mi vida no fluyen de la manera en la que deberían fluir. Entonces, por eso nos pareció interesante tener unir estos dos temas por la falta de conocimiento que hay en ellos y por la relación directa que hay entre ellos. Entonces, Col, no sé si quieras empezar contándonos un poquito cómo es esa experiencia tuya de vida, de tu día a día, cómo ves la relación entre la economía, las finanzas personales, o no sé técnicamente cómo lo llames, y el tema del bienestar emocional, de la salud mental. Correcto, pues mira, a base de eso que estás hablando, de que hay una, obviamente están linked, están unidos. De hecho,
parte de la certificación y de lo que nosotros trabajamos en inglés es Credit Counseling, y siendo un Financial Counselor, o sea, tú haces un counseling, una consejería, y todo ese background viene de psicología. Es un tema que nos llega no hace mucho, ¿no? Esto de pronto está muchísimo más desarrollado en Europa todavía, lo que es la psicología financiera, a la gente no le suena. ¿Pero por qué? Porque hay una relación entre el dinero y la psicología. Y sí hay una relación totalmente directa, y es algo que yo he venido trabajando en los últimos 15 años, ver ese impacto, y sobre todo en este año. Por eso es que era tan importante para mí conectar con ustedes, que obviamente la parte profesional de ustedes como psicólogos, que ya obviamente vamos a hablar el por qué tenemos que dar este otro paso, pero mucho más en este año, porque es que este año ha sido especial, ha sido un año único. Pero definitivamente siempre que hay una crisis financiera y todo el tema de dinero tiene que ver con mi relación a eso, a lo que es el dinero, y eso viene totalmente relacionado a la emoción. Entonces, cuando uno está haciendo una consultoría inicial, no hablemos de este año normalmente, con un cliente, tú empiezas a ver qué tipo de relación tiene a eso, al dinero, a la capacidad de dinero. Si te entiendo también cuál es mi nivel de productividad y la parte emocional detrás de eso. O sea, si mi empleo me paga X dinero y necesito X dinero para ganar y poder vivir de cierta manera, y yo me merezco ese estilo de vida o quiero superarlo. O sea, hay mucho detrás de esa parte de consumo también, como lo soy yo, un consumidor, y uno tiene que entender también eso. Cuando empezamos a concientizarnos, que es una parte clave, obviamente, y Pablo nos puede hablar un poquito en profundidad de esto, de cualquier tema, empezamos a entenderlo. Yo entendí en un punto dado, en mis early 20s, ¿no? Mis 20s, perdón, mi Spanglish, pero ¿qué tipo de consumidora era? Pues era una persona que yo producía dinero, pero también lo gastaba, y muy fácil, y eso le pasa muchísimo a la gente. Y tú empiezas a ver una conciencia personal mía. Entonces estoy hablando de mi experiencia personal, porque no solamente quiero hablar como de mis clientes, mi situación, tengo un perfil de 100.000 clientes, he visto esto, sino también a nivel mío. Cuando yo empecé a tener una conciencia del tipo de consumidor que soy, y empiezo a estructurar, ok, mi hora de trabajo vale tanto, entonces empiezo a entender, ok, este celular que compro vale tanto de trabajo para mí, y empieza a haber una conciencia detrás del consumo. Pero asimismo también lo que dices tú, cuando hay una crisis financiera, también empieza a afectarse esa parte emocional. Entonces, ¿por qué quería yo llegar específicamente en este mes de conciencia de salud mental? Es porque definitivamente no son dos temas que estén completamente individuales. Obviamente hay una conexión directa en mi relación personal como consumidora, y adicional a eso, a las crisis financieras o a las situaciones que van a haber, y emocionalmente cómo me va a impactar. Yo acompaño a los clientes en obviamente salir de deudas, organizar la cartera, en tener una estructura financiera para cumplir metas claras a corto, mediano y largo plazo. Pero esa parte de psicología detrás es fundamental, y no deja de ser relevante, y nunca dejo de darle la importancia. Y de hecho en este momento hay muchísimas crisis financieras que han impactado hogares, familias, y a nivel personal también no hablamos de gente con depresión. Aquí hay varias cosas importantes de las que ustedes están mencionando, y digamos que me parece pues interesante que empecemos justamente charlando por ahí, sobre todo porque pues empezamos a hablar del contexto en el que nos encontramos en este momento, un tema del que hablábamos desde el principio, que creo que fue un punto de encuentro desde la primera vez que hicimos el live con tu compañía Colette, y pues que vuelve a ser un motivo de encuentro en este momento, y es justamente el pensar que pues en esta situación actual en la que estamos hay un cambio económico que no solamente habla del cambio económico a nivel individual y de cómo yo como individuo me he visto afectado en mi economía por X o Y factores, sino que esto es un tema global. Hay un montón de empresas perdiendo ingresos, hay un montón de personas perdiendo sus trabajos, hay muchas personas también aprovechando el momento de crisis y de cambio para empezar sus propios negocios. Entonces, hay un movimiento económico muy grande en este momento como gran contexto de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que aquí es importante justamente ligar esos dos factores en la medida en que pues no es novedad para nadie ni es secreto para nadie, pues que evidentemente
el bienestar económico y el tener unas finanzas saneadas, por decirlo de alguna manera, genera tranquilidad en las personas. No de gratis es que el mayor incremento como estadísticamente sensible del nivel de suicidio a nivel global se da durante la Gran Depresión de los años 20, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que también hablan del incremento de la incidencia de suicidio en Europa, particularmente con todo el tema de la burbuja inmobiliaria en 2008 y cómo eso afectó pues, las economías de países como Portugal, España, incluso Grecia, y eso se correspondió con un incremento de las tasas de suicidio en esos países. Si revisamos los datos más a Colombia, particularmente, pues es desde donde estamos Margarita y yo, y pues Insight Psicología como tal, aquí digamos que se han hecho también algunos estudios que hablan de una incidencia entre el 11 y el 16-17% del incremento de la prevalencia de depresión, con, digamos que asociada con factores económicos, ¿no? Entonces ahí hay una carga bien grande de lo que es la economía en la salud mental. Y en muchos sentidos, ¿no? Digamos que yo hasta el momento he hablado sobre todo el tema del suicidio, pero pues se ve muy cotidianamente y también los estudios lo dicen, tener una vida financiera no tan establecida o no tan estable, no tan, digamos que buena, por decirlo de alguna manera, tiene un impacto en motivos de consulta que incluso vemos con bastante frecuencia en Insight, como puede ser la depresión, la ansiedad, incluso temas como la baja autoestima, ¿no? Uno diría, ¿cómo conecta la economía con la baja autoestima? Y claramente conecta en la medida en que el sentir que no soy exitoso profesional y económicamente, pues va a afectar esa autopercepción, esa sensación pues de bienestar conmigo mismo. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Y eso es una realidad que vivimos mucho más en este año, donde se apretaron las finanzas a nivel, pues no solamente en Colombia, pero internacional. La persona que diga que no se ha visto afectado de alguna manera con esta pandemia, pues que alce la mano y diga soy el primero, porque no creo que sea. La estabilidad financiera, que mucha gente puede tener también mucho dinero y puede también tener depresión. O sea, hay muchos temas detrás, pero puntualmente también, así como esa estadística que tú hablabas de pronto en Colombia, acá el Departamento de Salud hablaba de que hubo un incremento del 30% en las personas que estaban empezando a utilizar otra vez la parte de mental health, o sea, todo lo que vienen siendo obviamente profesionales como ustedes en la industria. ¿Qué significa eso? Que todavía estamos viviéndolo, las secuelas todavía no las, yo creo que la estadística de todo es un poquito muy cerca al evento, pero realmente se está viviendo. Y lo que yo de pronto busco es a la gente que le llegue el mensaje que no está solo. O sea, uno es a nivel internacional, o sea, todos los seres humanos los estamos viviendo. Es imposible con esta globalización y con todos los temas de que te llega la información al instante de que nos estamos enterando qué está pasando en India. De pronto hace 20 o 30 años atrás no, la noticia no nos iba a llegar inmediata. Entonces es normal que haya esa cantidad de información afectándonos, solo con la parte informática de toda la muerte, de toda la situación que está dándose en esta cantidad de meses. Ahora, que adicional a eso, obviamente, se suben los costos de comida, sin hablar del tema político en este momento de Colombia, pero solamente con la parte de la pandemia, obviamente se van a subir. Se va a subir los temas de posiblemente gasolina. Acá en Estados Unidos lo estamos viendo también por otro tema, pero sí se ven esas relaciones. Entonces, ¿te acuerdas lo que hubo al principio del COVID, de lo que acá estaba sucediendo con el papel higiénico? Y bueno, no sé si eso llegó a suceder en Colombia, pero era una escasez y una cosa impresionante. Entonces, y se subían los costos también, porque entonces obviamente había el que compraba al por mayor y revendían las tienditas, como en cualquier mercado, lo que tú dices, hay gente que busca oportunidad y se le da, ¿sí? Pero el tema de depresión, de ansiedad, es real. Y lo que yo quiero brindarle, y muchas veces a mis clientes los acompaño hasta cierto punto en donde digo que mira, ya pienso que sí es necesario que busquemos una parte de ayuda, porque yo te acompaño de nuevo a buscar una meta financiera, a salir de deudas, a reestructurar la parte financiera, presupuestos, todo lo que lleva un proceso de consultoría conmigo.
pero la parte psicológica, la parte de depresión es real. Y muchas veces, desafortunadamente, nos quedamos ahí, porque no buscamos la ayuda, porque no damos ese paso. Entonces, creo que el mensaje acá es normal lo que estás, o sea, es normal que suceda esto a raíz de todo lo que estamos viviendo, adicional a las crisis financieras y como tú estás dando ejemplos exactos en el 2008, o sea, es que no es tampoco temas de que fue hace 50 años atrás, sucede y sucede que cuando hay este tipo de eventos, pues va a haber obviamente una relación con depresión, ansiedad y bueno, en casos ya muy extremos como tú lo dices, pues sí, obviamente se van a presentar suicidios. Colette, y tú tocas un tema que me hace pensar, de hecho, en muchos de mis consultantes, en la medida en que tú planteas la conexión que tenemos hoy en día a través de las redes sociales, del Internet, de la inmediatez de la información, que creo que termina impactando este tipo de situaciones de una manera muy directa, sobre todo, pues hablando de depresión y de ansiedad, por el nivel de angustia colectiva que puede generar la información que empieza a llegar, ¿no? Entonces, capaz, si tú lo decías hace un momento, hace, no sé, 30 o 40 años pasaba algo, ni siquiera nos vayamos tan lejos como India, pasaba algo en Ecuador y pues, nos enterábamos meses después, aunque Ecuador queda aquí al lado, ¿no? Y la cosa aquí es que esa posibilidad de tener información también nos reta en cierta medida a ser consumidores de información mucho más conscientes, sobre todo porque el no tener el conocimiento suficiente para, digamos, desglosar y digerir bien esa información que estamos recibiendo puede tener un impacto pues muy grande en la percepción que tenemos justamente de este tema, ¿no? Más pensando justamente en estos temas de economía, que no sé, se me viene en este momento a la cabeza, por ejemplo, que ahora está pues, la información muy a la mano en Internet de que pues todo el tema, todo el panorama sociocultural y político que está ocurriendo en este momento en Colombia está afectando la valoración de los bonos de deuda de Colombia. Y capaz si uno no tiene mucha información sobre ese tema y no sabe qué es un bono de deuda y cómo funciona este tema pues, en los mercados internacionales, y de pronto se deja llevar por información sesgada y parcializada, eso va a generar una angustia terrible y de pronto si yo soy un empresario, entonces voy a pensar en, voy a tener que llevar mi empresa para otro lado y eso, claro, eso suena como una información muy ajena y muy grande y muy lejana de mi realidad, pero termina convirtiéndose en lo que no me deja dormir cuando me acuesto en la noche. Y ahí es donde está la importancia de conectar esas dos cosas de la economía y la salud mental, ¿no? Finalmente, todo ese acceso a la información, a veces un poco catastrófica y descontextualizada, puede generar pues ese nivel de angustia, ¿no? Yo les decía hace un momento que me hace pensar mucho en varios de mis consultantes porque todo este tipo de información, hablando pues puntualmente de la información, pues como de la crisis económica y financiera que hay, pero pues también toda la información sobre la pandemia o sobre muchos otros temas que puedan ser de interés en este momento, hace que el nivel de angustia con el que las personas reciben la información que hay a disponibilidad en este momento, están a disponibilidad, pues como lo decíamos hace un momento, está muy a la mano, sea el desencadenante de todo este tipo de problemáticas, ¿no? Que creo que es un punto que también es importante tener en cuenta. Cuando yo hablaba ahorita de esta cifra de la incidencia del 11% en el desarrollo de depresión y el tema de suicidio y demás respecto a factores económicos, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno se pone a mirar un poco las cifras o caso a caso con cada uno de los consultantes, suele ser un desencadenante bastante frecuente de los episodios depresivos, de trastornos de ansiedad, de los primeros ataques de pánico de una seguidilla que vienen de ahí en adelante, incluso de temas pues, tan complejos como el suicidio, los factores económicos. Obviamente hay otros dentro de ese paquete, pero pues no se puede desconocer que una crisis económica puede ser un desencadenante de un montón de dificultades a nivel de salud mental. Completamente. Y lo he vivido y lo vivimos mucho. Yo creo que entre marzo fue que empezó todo, ya un año larguito, ya yo creo que un año y medio casi. Se empezó esa angustia, se empezó esas vivencias y fueron variando dependiendo a las limitantes que pues cada familia iba recibiendo, ¿sí? Porque también yo tenía mucha presión frente a
gente que eran los first responders, o sea, toda la gente que tenía que estar en ambulancias, o sea, médicos que decían, sí, pero ellos no están perdiendo trabajo, sí, pero también están en un nivel de riesgo y ellos también, a su vez, tienen todo o sea, es normal que vayan a estar deprimidos, tenían que tener unas vivencias muy fuertes y esas secuelas apenas están empezándose a ver. Entonces, no, pues de pronto también no la parte puntual financiera, porque no necesariamente era que perdieran su trabajo, sino que sí había un impacto por lo que estábamos viviendo a nivel global. Entonces, es muy importante eso. Cuando yo siento que no soy la única y no solamente fui yo, y yo puedo decir, y lo he hablado abiertamente anteriormente y hablábamos contigo, Pablo, la vez pasada, yo les dije, la razón por la que yo estoy en Estados Unidos viviendo es porque a mí me secuestraron en Colombia. Si yo no hubiera tenido un trabajo post de todo este evento de psicología, de mis psicólogos que me han acompañado y de terapias, pues posiblemente no tendría un éxito financiero que tengo hoy en día, ¿sí? Entonces sí hay una correlación directa. Ahora, que también la crisis financiera se presenta y me han presentado muchos casos en donde empieza a haber obviamente pues puede haber esta violencia doméstica y ya en este tema se entran a otras agencias también a involucrar. Pero previamente a eso empieza a haber un estrés familiar porque también pues no es la parte solamente económica, sino también empieza también a ver la enfermedad. Entonces teníamos un cliente que estaba muy enfermo y dejaba de recibir su dinero por X tiempo y teníamos que tener una reestructura. Eso creaba obviamente un tema de reestructura financiera y de a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, posiblemente acá en Estados Unidos habían más ayudas, posiblemente sí era más directa la ayuda de lo que se podía recibir, y desconozco un poco la parte financiera en Colombia de los acreedores y las ayudas financieras que habían, pero al momento en que ya pasa esa crisis o ese momento y volvemos a la realidad, y todavía veo que la crisis financiera de alguna manera existe porque no estamos en el mismo nivel que teníamos previamente al COVID, sigue habiendo depresión y sigo teniendo clientes en donde no se han vuelto a reestructurar financieramente a lo que tenían previamente al COVID. ¿Me explico? Entonces, aunque en este momento se está abriendo la economía, es normal que vaya a haber esos niveles de depresión y que necesiten ayuda. Y por eso es que no quería dejar de pasar este mes y decirles a todos, que igual siempre se los hago en nuestras consultas, que va a haber una mejoría financiera definitivamente con nosotros, ¿cierto? Pero esas secuelas y eso que queda detrás de la vivencia es muy importante trabajarlo. Y pues tú más que nadie, Pablo y Margarita, me pueden hablar frente a esto. Sí, esas vivencias que fueron muy fuertes, que estamos hablando de muertes, estamos hablando de una persona que estuvo entubada en un hospital, estamos hablando de una persona que perdió su casa, estamos hablando de una persona que perdió su compañía, que tuvo que cerrar el negocio que estaba iniciando. Todo eso trae obviamente secuelas emocionales y mi punto es dejarles saber que no es anormal. Desafortunadamente todavía tenemos un tabú cultural muy grande con el que no solamente es la parte de que somos colombianos, no, somos desafortunadamente todos los hispanos, y aunque todavía hay cross-cultural como en diferentes culturas en donde no me permito, porque no me permito, pero sí te tienes que permitir, porque es que ya la emoción está ahí. Y desafortunadamente por lo que tú dices que me está llegando la información por todas partes, aunque yo la filtre, sales y te llega, ¿sabes? Logras salir y te llega. Entonces el vecino te quiere hablar porque te encontró contigo, ay, supo tal cosa. No, vamos a reestructurarnos y a cambiar ese chip para poder salir de este proceso. Sí, definitivamente en los casos en donde salimos de la deuda, que es el tema principal mío, o me reestructuro financieramente para no perder mi casa o para poder lograr comprar mi casa, ¿sí? Porque así como también hay temas, pues había gente que también tenía oportunidades de reestructurar financieramente para sacarle provecho a la situación, porque también existe, como acabo de decir, había el que no teníamos cómo conseguir papel higiénico porque no había, como el que compró al por mayor y lo estaba revendiendo y se hizo su plata a raíz de eso, ¿sí? Entonces siempre hay, pero acá el tema es, si hay un tema emocional, busco la ayuda, busco el profesional, ¿sí? Así como a mí me buscan para salir de la deuda, ¿por qué no dar el primer paso y contactarlos? Y mira, Colette, que tú tocas el tema de el impacto que tiene todo esto en la medida de las cosas que pasan o las que pensamos que pueden pasar. Y me haces pensar también mucho en todo este tema de cómo el panorama termina afectando a la gente justamente alrededor del tema económico y desde el nivel de angustia por la incertidumbre de la situación, ¿no? Me refiero un poco a
no sé, he tenido pues varios casos, tanto de consultantes como de personas cercanas, que sienten un nivel de angustia grandísimo de contagiarse de COVID, porque está ahí el fantasma de si me contagio de COVID y tengo que pedir la incapacidad en el trabajo, ¿qué tal me despidan? Aunque digamos que de manera más racional de pronto uno se detiene y revisa la situación y dice, capaz si eso no es tan real porque pues, la empresa se metería en un montón de problemas legales por despedirte en medio de la incapacidad y demás, pero está la angustia ahí, es una angustia muy latente y que pues, le quita el sueño a mucha gente y reduce no solamente el tema económico, sino también el bienestar laboral y el poderse sentir bien en estos espacios de trabajo. Como también hay muchas personas que ya pasaron por un proceso de contagio de COVID, quedaron con algunas secuelas, digamos que relacionadas a la enfermedad, pero todo eso se juntó con la angustia de me enfermé y toda la información que recibo y qué miedo, y eso se volvió, como lo decía hace un rato, en un desencadenante, en ese caso, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, no pudieron seguir trabajando, porque entonces regresaron al trabajo y lo abrumador de todas las funciones que tienen que retomar y la angustia de el tema financiero y demás los superó y apareció un ataque de pánico, y entonces está la angustia de no, esto no es un ataque de pánico, lo que tengo son secuelas gravísimas del COVID y me voy a morir, y no pudieron trabajar, ¿no? Y entonces un hogar que estaba soportado por el ingreso de 2 personas se quedó con el ingreso de una, más el otro tratando de lidiar con toda esa angustia. Entonces creo que ahí es donde es tan importante hacer conciencia, y tú lo decías hace un momento, Colette, desafortunadamente nuestra cultura latinoamericana, pues de manera muy generalizada, todavía tiene mucho tabú sobre este tema del buscar ayuda en este tema de la salud mental, ¿no? Y entonces por eso la idea catastrófica alrededor del ataque de pánico siempre es, estoy teniendo un infarto, o me voy a morir, o algo por el estilo, no se me ocurre, miércoles, de pronto mi ansiedad me está superando y tengo que buscar ayuda profesional por ese lado, porque no es un constructo que tengamos montado todavía en nuestra cabeza, ¿no? Lo decías tú al principio, Margarita, en los colegios se enfocan mucho en explicarnos todo este tema de el cálculo diferencial y la trigonometría y las células eucariotas y bueno, toda esa información que nos dan en el colegio, pero no sale nada de cómo gestiono mis emociones cuando aparecen, que aquí hay que decir una verdad de apuños en cierta medida, que es que las emociones nos van a acompañar toda la vida, nos guste o no y sea cómodo para nosotros o no, pero nos van a acompañar siempre, y eso nunca nos lo enseñan. Y otro tema es pues el tema de nuestro conocimiento financiero, ¿no? La llamada inteligencia financiera, que últimamente se ha hecho como tan popular el término, no sé si tú lo nombras de la misma manera, Colette, pero pues como que cada vez aparece más en redes ese término, y es muy curioso porque la gente no tiene conocimiento sobre ese tema, la gente no se educa sobre cómo manejar sus finanzas. Incluso en este momento se me viene a la cabeza alguna clase que tenía cuando estaba estudiando el pregrado en la universidad, y una profesora nos decía que uno de los grandes problemas que teníamos los psicólogos era que cuando nos graduábamos teníamos un montón de conocimiento sobre el tema del diagnóstico, los tratamientos específicos, el paso a paso para trabajar con cada uno de los pacientes, pero no teníamos idea de cuánto cobrar, porque eso nunca nos lo enseñan, porque nunca hay información alrededor de que nuestras finanzas también son importantes y que tienen un impacto muy directo en nuestro bienestar en muchos sentidos, ¿no? Aquí por salirme un poquito, entre comillas, del tema, no solamente en nuestro bienestar emocional. Si yo tengo recursos para tener unas conductas suficientes de autocuidado, pues también me voy a garantizar una vejez mucho más saludable, mucho más tranquila, con mucho menos achaques, como decimos acá en Colombia, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle también interés a aprender de ese tema. Definitivamente, Pablo. Y la tecnología nos permite accesar a información muy valiosa y a tener también consultorías con profesionales en cada tema. Específicamente para mí, en la industria, en lo que yo hago de asesoría de crédito y financiera, pues yo siempre empiezo por cuál es tu ingreso. Realmente, ¿qué dinero te queda? Porque acá hay un tema también, no solo ese tema que tú hablas de ponerle valor a mi servicio o a mi talento,
¿sí? Y mucho más que ahorita también vamos a empezar un tema muy bonito el próximo mes de emprendimiento, de apoyo a los emprendedores, que esto es algo que también creo que de pronto ustedes han visto con alguno de sus clientes, pero están emprendiendo. Necesidad también al momento de que yo le quito el miedo al miedo y doy ese paso y digo, no, ¿sabe qué? Tengo una oportunidad y esto lo voy a llenar. También empiezan a haber ideas y empieza todo este boom de emprendedores, no solamente pues, de personas que hagan X cosa desde su casa, pero a nivel internacional he visto por todas las redes sociales que se están inventando cualquier cantidad de cosas, porque empieza la parte de, ok, tengo que producir, ¿cómo lo hago? Tengo este servicio y tengo que ponerle un valor a X servicio de lo que tú estás hablando. Entonces tiene que haber una estructura financiera detrás. Si yo entiendo cuál es ese valor, ese dinero, y si no lo tengo claro, desde ahí empieza a haber una reestructura. ¿Por qué? Porque obviamente hay ciertos factores que yo sé que en Colombia le llaman la DIAN, acá también son los taxes, y eso es un impacto que también se vuelve una deuda. Entonces ya desde ya, si no tengo claro cómo reestructurarme desde ahorita, desde mes cero, antes de, empieza a haber un nivel de endeudamiento. Entonces, desde ahí se empieza a reestructurar nuestra cartera y nuestro presupuesto y empieza a haber una conciencia de lo que hablábamos inicialmente, de lo que yo necesito para vivir y los extras, esos extras, ¿no? Entonces empieza a haber una reestructura, pero puntualmente, para poder estructurar financieramente tengo que entender ese valor y ese ingreso. El problema es cuando por una situación fuera de mi control, porque tuve COVID o por una situación financiera, cerraron la empresa donde yo trabajaba, cómo me reestructuro y cómo doy esos pasos para salir. Y de ahí en adelante es reestructuras financieras que se van implementando. O sea, la planificación acá de salir de deudas y de tener un presupuesto organizado, sí va a crear, por lo que de testimonios de mis clientes lo sé, empieza a haber obviamente una tranquilidad financiera, empieza a haber una tranquilidad, una mejoría financiera, empieza a haber una mejoría en su crédito, empiezan a accesar a cosas que anteriormente no tenían cómo hacerlo. Entonces, sí hay un impacto y hay un acompañamiento emocional en donde obviamente está la persona muy estresada, pero ya dio el primer paso. El tema acá es darle apoyo a la persona que nos está viendo o que vea a alguien que está en esa situación, que está ahogado, que perdió el trabajo, que es lo que tú me estás diciendo de pronto de un cliente, ¿qué hago? O sea, y no sé qué hacer. Busca la ayuda, porque si no doy el primer paso para buscar un profesional en cualquier circunstancia, sea de apoyo con ustedes o sea de apoyo financiero para salir de una deuda, hacer una bancarrota, organizarme estructuralmente que quiero vender la casa, necesito un apoyo profesional. Desafortunadamente es más fácil llegar a un abogado porque pues obviamente la ley está por encima de lo que a nosotros como psicólogos pues no, todavía no nos siguen viendo con buenos ojos por todo el tabú, que es el tema que tú hablabas, que desafortunadamente todavía existe. Entonces esperemos que para nuestras generaciones y con esto vivencia tan fuerte, empecé a ver una conciencia. Y lo que yo quiero decir es que todos hemos sido impactados por esta situación de alguna u otra manera. Y las secuelas no solamente se van a ver ahorita, sobre todo psicológicas. Entonces, no es algo de desechar la idea de acompañarme, porque todo el mundo ha tenido vivencias en su caso. Así sea que solamente se tuvieron que encerrar en la casa a vivir con el marido con el que hace 20 años vivían, pero resulta que nunca tenían que estar 24 horas, 7 días a la semana, y por primera vez en los 20 años tuve que vivir. Entonces empieza a ver todo ese tema, ¿no? De convivencia, y eso obviamente traía temas que pues ustedes más que nadie los están acompañando en este momento a sus clientes. En mi caso, posiblemente son todas las secuelas financieras de las reestructuras que porque perdieron el empleo o porque realmente sí, yo tuve desafortunadamente hasta perdí clientes por el COVID y sus familiares y pues hubo procesos de duelo. Y como procesos de duelo, que pues tú también nos podrás hablar del tema, yo no los podía acompañar hasta que ellos no daban el primer paso, ¿sí? Entonces es muy entendible que estemos viviendo eso, que el que esté viviendo lo que lo esté sintiendo tiene todo el derecho de estar en su proceso, porque es que todos hemos pasado por duelos y de alguna manera este COVID nos ha llevado a un duelo de dejar morir un tipo de vida y reestructurarme a vivir a uno nuevo. Entonces, ¿en qué punto estoy y dónde doy el primer paso? Entonces, eso es una parte crítica para mí en este momento porque de verdad sí he visto el incremento, no solamente en lo que te decía yo de la estadística del Departamento de Salud, de gente que sí está accediendo. El problema es la gente que no lo está haciendo. Y no que no lo esté haciendo porque el valor económico realmente es muy accesible, ¿sí? Es muy accesible. La gente que tiene seguro lo puede hacer por medio de seguros. Y si no, también existen psicólogos como ustedes a los que uno puede financieramente estructurarlo para hacerlo, porque es una inversión en mi salud. Si yo emocionalmente y psicológicamente no me siento segura para seguir dando los pasos,
no voy a poder seguir armando, especialmente en este boom de emprendimiento, que ese es el tema que voy a hablar el próximo mes. Gente que está emprendiendo porque obviamente ven todas las oportunidades habidas y por haber que hay también en este momento, porque no nos enfoquemos solamente en la crisis financiera, sino que también hay un momento donde por toda la tecnología puedo implementar servicios digitales y tengo esto que proveerle. Y pues también gente buscando ese servicio. Pero si yo emocionalmente no estoy bien y si tengo una crisis financiera o si todo esto del COVID me ha impactado, pues cómo manejar mi tema de ansiedad o cómo manejar mi depresión con procesos profesionales, con gente con ustedes. Aprovecho para comentarles que hay dos preguntas muy parecidas con una variante. ¿Cuáles son las recomendaciones, tanto desde lo psicológico como desde lo financiero, frente a la incertidumbre que vivimos actualmente a nivel mundial y en Colombia con pues, el agravante político y social del contexto en el que estamos? ¿Qué consejos o qué recomendaciones habría económica y psicológicamente? La variante de una de las dos preguntas es, ¿cómo hago yo para manejar esto con la incertidumbre de no ganar el mismo salario mes a mes? Porque tú decías, la primera pregunta que yo les hago es, ¿cuál es tu ingreso? Si ese ingreso no es fijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? Y cómo tratar de tener, digamos, una vida más tranquila, económica y emocionalmente en contextos de incertidumbre. Creo que aquí hay una pregunta grandota para Colette y ya te daré el espacio para que lo contestes porque creo que hasta yo quiero saber esa respuesta de tu parte, pero me centro un poco en el tema emocional inicialmente porque creo que aquí hay varias cosas y conecta bastante con lo que estabas mencionando hace un momento, Colette, y es que tú utilizabas la expresión del duelo, ¿no? Finalmente, perder un trabajo también es un duelo. Perder el emprendimiento que había empezado pocos meses antes de la crisis financiera derivada del COVID también es un duelo. Y ahí, pues vale la pena que también abordemos esta pregunta que estás planteando, Margarita, que nos están haciendo allí en el live, a partir de entender eso, ¿no? Estamos en medio de una situación de duelo y de muchas pérdidas y de muchos cambios, y todo eso implica pues, mucho miedo, mucha incertidumbre. Incluso es un duelo el pensar que paso de tener un trabajo formal, estable, bajo un contrato, a decidir emprender. Eso también es un duelo, ¿no? Y aquí el punto para responder un poco a la pregunta es permitirnos experimentarlo, ¿no? Porque un poco bajo esta lógica en la que a todos nos han criado de encontrar un problema y darle una solución, se pierde mucho también todo ese tema de la experiencia emocional dentro de la situación. Entonces, está el problema de la dificultad económica, ¿cómo lo soluciono para ya no tener problemas económicos? Pero en donde se queda la angustia, el dolor, la tristeza, la incertidumbre, todo lo que pudo haber generado la situación. Creo que aquí vale la pena pues también darnos el espacio de sentirlo, ¿no? Que creo que es lo que muchas veces se convierte en el agravante, porque tengo la deuda que no puedo pagar, los ingresos inestables mes a mes, o la disminución de los ingresos que recibían mensualmente, o incluso el panorama de despido, y eso se me junta con una emocionalidad con la que estoy peleando todo el tiempo. Entonces tengo todo esto encima mío y aparece la angustia, aparece el miedo, y aparece la tristeza, y aparece la desmotivación, y me digo, no, yo no puedo sentir eso, no, yo me tengo que centrar en solucionar el problema, no, yo tengo que buscar ingresos. Y lo que hacemos con eso es, y es una expresión que utilizo comúnmente con mis pacientes, y es barrer y guardar la basura debajo del tapete. Eso en algún momento se va a salir, porque puede que llegue un punto en el que yo ya tenga toda mi situación económica saneada, de pronto mejoraron los ingresos de mi empresa, o ese ingreso que cambia mes a mes ya se estabilizó un poquito, o conseguí un nuevo trabajo y mejor que el anterior que tenía antes de la pandemia, y ya todo eso está pues mucho más organizado, pero sigo sin poder dormir, sigo sintiéndome preocupado, sigo con angustia de, ok, estoy en un mejor trabajo ahora, pero ¿qué pasa si este también me despiden? Entonces, hay que darle espacio también a gestionar eso, ¿no? Y la invitación es a
claro, entiendo que muchas veces la inmediatez de la necesidad económica hace que nos centremos puntualmente en eso, en darle solución a eso, pero pues no desconozcamos lo otro porque pues podemos tener la mejor vida financiera y estar viviendo en el palacio que soñamos con los mejores ingresos y aún así no poder disfrutarlos por la angustia, por la ansiedad, por el estrés, por la depresión, pues por toda esta sensación de insatisfacción que puede derivar de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y eso es otra vez, vuelvo y repito, el tema de ponerle normalidad. Es totalmente normal tener emociones. Sería normal, es anormal no tenerlas. Ahí sí nos preocupamos, porque entonces ahí ya es un tema un poquito más grave. Es normal el miedo, es normal sentir la angustia, es normal que hayamos sentido y que estemos en un proceso de duelo colectivo además, porque es que yo en este momento tengo dolor de patria por todo lo que está pasando en Colombia. He tenido también mis propias experiencias laborales en mi negocio a nivel personal. Entonces, si no me lo permito sentir, como estaba diciendo Pablo, es algo muy importante. Yo tengo mi estructura financiera aquí y mis libros aquí, pero acá estoy yo y necesito permitirme sentirlo, porque si no lo voy a acumular, como dice Pablo, debajo del tapete y va a estallar. Y por eso decía yo anteriormente que esas secuelas de todo esto que estamos viviendo no están ya, no han salido del todo. Entonces es un momento muy importante que antes de que estallen en un proceso como tú hablas puntualmente que posiblemente se le presentaron en ciertos pacientes de ansiedad, depresión o ataques de pánico, ¿me explico? Previamente a eso, hagámosle duelo al proceso. Tan pronto yo me pueda permitir financieramente reestructurar y darme a mí el regalo de unas sesiones, hacerlo. Y eso sí, lo digo muy abiertamente y creo que antes no está súper valorado por el mismo tabú de lo que es la psicología en nuestra cultura. Eso es como para también terminar de aportar lo que estaba diciendo Pablo. Ahora, ¿qué hago con los clientes que no tienen un ingreso estable? ¿Por qué? Porque son contratistas o bueno, por X tipo de trabajo que tengan. Lo que siempre va a estar estable, entonces volteamos a ver la tabla, son tus gastos. Tus gastos usualmente siempre van a estar estables, ¿cierto? O sea, la renta, la comida, o se empiezan a reestructurar, porque eso es muy importante también. Si no tengo una estructura y todo el mundo dice, ay, es un presupuesto, eso me suena como, no, el presupuesto todos lo tenemos, así no lo tengas por escrito, así no lo tengas en Excel, así no lo tengas en un app, el presupuesto existe, él ya está ahí, él ya está ahí, como fantasma, pero está ahí, porque tú ya tienes unas responsabilidades mensuales y lo importante es estructurarlas y saber si estas fijas, que son las que no puedo mover dentro de la reestructura de presupuesto, y ya obviamente los invito en mi portal de mejora al crédito, me pueden contactar, les puedo dar aportes de presupuesto, que también he hecho lives de solo hablando de presupuesto. ¿Qué sucede? Que en ese momento tengo estos fijos dentro de mi presupuesto y empiezo a ver esas variantes que empiezan a subir y a bajar mensualmente. Finalmente, como yo les decía, ¿cuál es tu nivel de ingreso y cuánto gano anualmente? Si yo logro estructurar ese número y dividirlo en mis responsabilidades mensuales, voy a descansar. Por lo menos voy a descansar. Ahora, que no me alcance para cambiar el celular y comprarme el nuevo celular de paseo y darme la olla y irme a hacer las uñas y irme a hacer el pelo, eso es otro tema, porque es que ya no estamos hablando de la necesidad, ¿sí me explico? Pero ahí es donde empiezo a entender yo también cómo soy, y me repetía yo al principio, cuando empiezo a ver una conciencia de qué tipo de consumidor soy y de mi nivel de ingreso, empieza a haber un match y empiezo a entender. Entonces, si yo soy un tipo de consumidor en donde dejo todo al final, que no hay mucha gente que por trabajo no puedo, lo compro al final. Cuando llegaste y no hiciste de pronto el research suficiente o para poder analizar exactamente el valor del producto que necesitabas comprar y estás pagando más de lo necesario. Entonces es un tipo de consumidor, ¿sí? Hay el consumidor que le encanta el ahorro, pero entonces se hace daño porque cada vez que ve la palabra sale o ahorro, pues termina comprando lo que no necesita, pero es que fue buenísimo porque me ahorré, compré 10, pero no necesitabas 10, necesitabas 1. Entonces, necesito entender qué tipo de consumidor soy. ¿Por qué? Porque yo soy consumidor todos los días. Tú estás accesando a comprar cosas todos los días, especialmente porque estás conectado en redes sociales y nos están bombardeando. Estás con el televisor prendido, tienes el radio, o sea, estás accesando a cualquier cantidad de plataformas y si yo no entiendo con responsabilidad en dónde estoy
y qué meta financiera tengo, porque también si yo estoy como andando yo me puedo montar en un carrito, ¿cierto? Y yo voy en un carrito y entonces no tengo a dónde llegar, tú sigues en el carrito. No estás planificando lo que hablaba Pablo, empezar a pensar en nuestro retiro, nuestro ahorro. ¿Qué me pasó con esta pandemia que fue muy positivo en realidad? Para darle importancia al tema de ahorro, que creo que hablamos en el live pasado que teníamos, Pablo, si no estoy mal, con Margarita, que habló de estructura, de poner en ese presupuesto un tema de ahorro, fuera lo que fuera, pero independiente de ese número se empezó a crear, y es crear el hábito. Cuando ya hay un hábito dentro de mi estructura, en mi cartera financiera, las cosas van a variar, porque nunca te vas a deshabituar de tener ese ahorro. Y hay gente que pues solamente pudo lograr salir del hueco en el que tuvo en ese momento por cualquier situación económica, crisis que ocurrió, con ese colchón financiero que tenía, ¿cierto? Entonces, si bien, no sé, estoy respondiendo esa pregunta, ¿había alguna otra parte de la pregunta de la persona que no tenía algo fijo? No es necesario. Además, una persona puede estar ganando $10,000 y estárselos gastando todos. O sea, que no importa que te ganes 1.000.000, 10.000 o $1.000.000, que también lo vemos. Acá la gente se gana la lotería y a los par de años están en bancarrota, porque la gastaron toda, porque no la estructuraron. Y además, si vamos a hablar de planes de retiro y pensión, que eso también sería otro live, Pablo, no nos va a alcanzar. Así yo pongo el dinero de ahorro, no, tengo que ponerlo a trabajar. El dinero tiene que trabajar para mí, así como tú trabajas para él, tiene que empezar a trabajar el dinero para ti. Entonces ya son otros temas de inversión y son muy importantes también asesorarse con profesionales, porque hoy en día también estamos viendo toda esta gente y en redes sociales, no, mira el curso, tómalo, te vas a ganar no sé cuántos millones, y no, para eso hay gente que estudia, se prepara, así como nosotros también nos preparamos en nuestros, pues cada uno en su área profesional, para poder ayudar a todos a lo que se necesita hacer, en este caso puntualmente la parte de economía y la parte de psicología. Tú tocas un tema, Colette, que en realidad no me voy a extender demasiado ahí, pues porque pues necesitaríamos creo que un live entero para hablar de ese tema, pero sí me gustaría como dejar ahí también la inquietud para quienes nos están viendo y quienes crean que este tema les puede también interesar, y es que siento que la gran dificultad que tienen las personas para el tema del ahorro y de organizar sus finanzas es esto que pues has mencionado varias veces hoy, es el tema de la proporción del gasto versus lo que gano, ¿no? Y la cosa es, y muchas veces uno escucha a la gente utilizar esta frase, que si me gano 2 millones de pesos al mes, me gasto 2 millones de pesos al mes, pero si me gano 10 millones, me gasto 10 millones. Y creo que aquí hay un tema importante alrededor que, pues en psicología, sin ponerme demasiado técnico, pero en psicología siempre hablamos del tema de aplazar el reforzador, ¿no? De qué tan capaces somos de pensar en ese reforzador que recibimos a largo plazo y más adelante, después de un periodo pues, de espera, de ahorro en este caso puntualmente, o buscar el reforzador inmediato. Entonces ahí a la gente le cuesta ahorrar en la medida en que implica esperar un tiempo específico para recibir eso, en vez de gastárselo a lo loco en cierta medida, pues porque estamos buscando ese reforzador inmediato, ¿no? Como que hay una sensación de displacer todo el tiempo encima de nosotros por el estilo de vida que tenemos. ¿Cómo tapo esa sensación de displacer? Pues con el reforzador inmediato. Y me gasto todo lo que me llegue en las ofertas que no necesitaba, o en cosas que capaz y no son tan indispensables, pero me ayudan a disminuir ese malestar en cierta medida que tengo en la situación. Y creo que ahí se conecta también mucho el tema económico con el tema de salud mental, ¿no? Pero ahí, como por dejarlo sobre la mesa, si alguien tiene la curiosidad de que hablemos más del tema, pues da para un live entero también ese tema, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, tenía aquí unos temas que quería compartirles, pues a propósito de lo que han dicho, y Col, si en algún momento crees que no se ajusta, pues bienvenido tu comentario. Una frase dice: si gastas más de lo que ganas, estás mal. Si gastas en lujos que te endeudan, estás mal. Si gastas en cosas que no necesitas, estás mal. Las personas que no tienen dinero y creen que por eso les va mal en la vida, viven como víctimas. El primer paso para una vida abundante es hacerte responsable de tu actual estatus financiero.
Me encanta, me encanta. Creo que estamos hablando de un tema de responsabilidad y eso es lo que abruma a la persona que lleva a una crisis financiera, realmente tener una depresión, porque todo ese tema de valoración de que yo era el responsable, yo podía proveer, muchas veces en este caso con lo que hablaba Pablo de la persona que era de pronto el proveedor principal en la casa y se quedó sin eso, hay un tema de depresión detrás porque yo era proveedor, yo era y tengo una valoración, ya, y es la parte emocional detrás de esto. Entonces, eh, por eso decíamos, es que no podemos decir que no hay un link entre los dos, porque lo hay, 100%. Y desafortunadamente cuando hay un tema de responsabilidad, cuando ya llega la persona responsable y dice tengo este problema, la persona que no tiene ese entendimiento de la responsabilidad es otro tema, ¿no? Es más difícil crear responsabilidad que cuando ya tienes tú la responsabilidad y digo que perfecto, vamos a reestructurarnos y vamos a tomar acción en las metas. Lo que temas claros para lo que está diciendo Pablo anteriormente es que tienen que haber metas. Si yo sigo solamente andando, se me van a ir pasando los meses, la estructura financiera no va a ir a ninguna parte. Si yo no tengo metas claras, no voy a lograr nada. O sea, si tú no tienes metas, vas a seguir viviendo el día a día financieramente. Y sí, pueda que tengas un ahorrito, pero pues no sé hasta qué punto el ahorro, para qué es. O sea, tiene que haber detrás. Y esa motivación es lo que va a crear ese long-term satisfaction de lo que tú decías, ¿no? Que de pronto no es inmediato, pero lo estoy viendo en mi cartera de inversión, estoy viendo que está creciendo. Entonces, esa es la satisfacción que estoy recibiendo, porque sé que cuando llegue a tal número voy a hacer tal inversión. Entonces, empieza uno a estructurar a la persona para que tenga entendimiento y las herramientas suficientes. Y eso sucede mucho con el crédito, puntualmente, porque voy a tomar un espacio pequeñito para hablar del tema rápidamente, y es que al momento que yo disminuyo el consumo de las tarjetas de crédito, inmediatamente tengo un mejor puntaje de crédito. Entonces, aunque me cuesta, no utilizarlas, y tiene que haber como ese hold back ahí, eventualmente empiezo a ver esa mejoría. Entonces quería pues solamente como puntualmente hablar de eso, porque pues aplica para mi field también. Súper. Consuelo nos decía, los problemas económicos, la falta de empleo, el mal manejo de un presupuesto tanto familiar como de negocio lleva al ser humano a tomar decisiones no sanas. Infortunadamente, la pandemia y lo que se está viviendo en Colombia y a nivel mundial impacta, angustia y actuamos erróneamente. Pero bueno, me gusta ese comentario porque visualiza cómo hay unos factores externos. En este momento todos estamos sujetos a esos factores externos. El punto es cómo me hago yo responsable de mi situación, cómo manejo yo mi vida frente a eso, porque pues estoy inmersa en un contexto, no me puedo salir, no lo puedo negar, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo me hago responsable y cómo hago un mejor manejo financiero? Chicos, mil gracias. Un pequeño comentario respecto a eso que estás diciendo para cerrar. Y es, digamos, que un tema del que también hablo bastante con mis consultantes en sesión, y es el tema de esos factores sobre los que no tenemos control, pero generan algún nivel de impacto sobre nosotros, ¿no? Y la cosa aquí es que pues hay tres formas de asumir eso. Yo siempre les hago la analogía con el tema del clima, y es: puedo quedarme de manera terca y tosuda parado en la ventana gritándole a las nubes, diciéndoles que cambie el clima porque yo quiero que haya otro clima o porque yo necesito que haya otro clima, cosa que evidentemente no va a pasar y me va a desgastar un montón. O puedo salir a caminar debajo de la lluvia mientras me ruedan las gotas en la cara y me empapo debajo de la tormenta, porque pues me resigno porque no puedo hacer nada más. O puedo agarrar un paraguas y una chaqueta y salgo cubierto, entendiendo que no puedo cambiar el gran panorama, que es el clima en este caso, pero que sí puedo tomar acciones que me generen bienestar dentro de esa situación puntual, ¿no? Y creo que, si bien lo que nos mencionan en el comentario es cierto, de hay un panorama social, económico, político, cultural que nos está afectando a todos en este momento, pues la idea es encontrar esos puntos en los que puedo poner herramientas a trabajar para no cambiar el gran panorama, pero sí generar un poquito más de aceptación de la realidad y bienestar en medio pues de esos factores que no puedo modificar. De acuerdo. Bueno, conclusiones. Es normal sentir miedo, temor, angustia, llegar a estados de ansiedad, depresión, pues porque todos lo estamos viviendo. Lo importante es
pedir ayuda, acudir a profesionales, ya sea desde el área financiera, desde el área psicológica, para generar una conciencia y lograr mayor tranquilidad, ya sea emocional y o financiera. Entender que es un duelo, permitirnos experimentar, porque de la experiencia finalmente se aprende, permitirnos sentir. Eh, y bueno, con las preguntas que nos hacían de recomendaciones, muy puntuales y muy claras, ¿cuál es tu ingreso? Si no sabes o no tienes claro cuál es tu ingreso o no lo tienes fijo, ¿cuáles son tus gastos? Construir unas metas financieras, tenerlas claras y a partir de eso empezar a ahorrar, a darle un mejor manejo al área financiera y a futuro poner a trabajar el dinero, que el dinero trabaje para ti, pensando en un plan de retiro. No sé si quieran agregar algo más, Pablo o Colette, a las conclusiones del live. No, pues agradecerles a ustedes por este espacio y sí, tenemos que seguir aportando en lo que podamos y pues gracias porque siempre que acudo a ustedes siempre hay un respaldo. Entonces, qué rico que tengamos esa conexión y para toda la audiencia, gracias por su tiempo y si necesitan una consulta, pues acá estamos, tanto por parte como de Insight como nosotros de Mejora el Crédito. Sí, yo digamos que para cerrar diría algo con lo que fue muy reiterativa Coleta a lo largo del live y creo que pues tiene que quedar tatuado en el cerebro de las personas que nos escuchen y es, hay profesionales para algo, ¿no? No desaprovechemos la oportunidad de buscar consultar al profesional justo para las necesidades que tenemos. Capaz en un primer momento resulta una inversión que no estábamos pensando dentro de nuestro presupuesto, pero eso evidentemente va a tener consecuencias positivas en términos de calidad de vida, de mejorar la vida económica, de poder plantearnos metas incluso más grandes alrededor de sanear muchas cosas tanto en lo emocional como en lo económico, ¿no? Y en lo financiero. Así es una inversión en ti. Si no inviertes en ti, Justamente. no se puede seguir creciendo. Mil gracias, Colette, también por tener tan en cuenta el tema de la psicología en tu ejercicio profesional, que me parece muy valioso, muy válido y es una forma de impartir el conocimiento que, como tú dices, pues realmente la psicología en nuestra cultura, excepto en países como Argentina, de pronto es un tabú todavía, no es algo tan cercano, pero sí, definitivamente es lo que nos permite tener herramientas para darle un mejor manejo a las situaciones que se presentan afuera, de las que no somos responsables, de las que no podemos huir. El punto está en cómo las asumimos, como nos decía Pablo. Tenemos tres opciones: enfurecer, negar, pelear con la situación, y la otra es coger la chaqueta y salir a la lluvia. Chicos, mil gracias. Gracias, Ana Rincón. Nos alegra que te hubiera gustado el espacio. Alejandro, también esperamos haber resuelto tu inquietud, al igual que la de Estefan. Mil gracias. Buena noche. Gracias. Gracias, Margarita. Hasta luego.